Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy vamos a estar hablando de cómo se puede alinear a un modelo de lenguaje y nos vamos a enfocar precisamente en un paper que salió hace unas semanas que se llama Handback. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas que tengan que ver con Machine Learning, tratando de hacer una explicación de algo que pueda parecer difícil de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar. Así que, como siempre, vamos a dividir el video por partes. Me gustaría hablar un poquito de qué es esto de alinear modelos de lenguaje, explicar un poquito qué cosas se están haciendo, por qué es importante y vamos a meternos a ver este paper en particular que sacó Meta hace aproximadamente unas 3-4 semanas, más o menos, y me pareció bastante bueno. Bueno, primero que nada, ¿qué es? ¿Por qué? ¿De dónde sale la inspiración para hacer este tipo de cosas? Bueno, yo ahora estoy en un proyecto que, si todo sale bien, vamos a estar subiéndolo al canal acá, así que vamos a empezar a hablarlo, vamos a hacer open source y vamos a estar viendo un montón de cosas sobre cómo armar aplicaciones con modelos de lenguaje. En mi caso, lo que estoy queriendo hacer es, me gustaría usar un modelo muy pequeño y que sea muy barato hacer la inferencia, ¿no? O sea, poder hacer un deployment de ese modelo y no fundirme, básicamente. Así que si el modelo va a ser pequeño, eso significa que tenemos que ser muy precisos en qué tipo de tarea queremos que resuelva y cómo queremos que hable. ¿Por qué? Porque los modelos grandes pueden saber sobre un montón de cosas y nosotros le podemos preguntar miles de cosas y nos va a saber responder. Pero un modelo muy pequeño, una vez que lo sacamos de el área de experiencia que tiene, y nos empieza a contestar de una manera más mala, digamos. Entonces, si agarramos Falcon 180, que es lo que vimos en el video anterior, nos va a andar muy bien en un montón de cosas. Pero si agarramos un modelo más pequeño, por ejemplo Falcon 7, 1000 millones de parámetros, nos va a andar peor. Entonces, la forma de resolver esto es cuando le metemos muy buena información y hacemos lo que se llama ajuste fino. Así que primero que nada vamos a ver un poquito de trasfondo de todo esto. Y para eso nos tenemos que ir a ver qué nos dijo el grosso de Andrej Karpathy, que este tipo ahora está en OpenAI, empezó en OpenAI en realidad cuando apenas se fundó, después se fue a Tesla y ahora volvió. Esto lo hizo en mayo del 23, pero es tan bueno que la verdad me gustaría volver a verlo. Lo que nos está mostrando es qué es lo que se necesita para armar un asistente GPT, ChatGPT. Tenemos estos 4 pasos. El primer paso es preentrenamiento. Es una cosa muy costosa. Necesitamos trillones de palabras. Es baja calidad, alta cantidad y básicamente miles de horas de GPU. Esto para hacer un modelo gigante, ¿no? En este caso esto sería Falcon. Falcon 180.000 millones de parámetros es esto, pre-training. Ahora, el siguiente paso, porque ¿qué pasa con esto? Vamos a mostrarles. Un modelo preentrenado no es que nosotros podemos ya charlar con este modelo, ¿no? Así que acá vamos a ver si esto deja de andar tan mal. Vamos a verlo. Acá lo tenemos, ¿no? O sea, los modelos base no son asistentes. Nosotros le podemos preguntar acá a la izquierda, le decimos, haceme un poema sobre pan y queso. Y pueden ver cómo lo que me contesta no es con un poema. Lo que me está contestando es otra vez, son cosas parecidas, pero como que está pensando que yo estoy pidiéndole nuevos ejemplos de la oración que le mandé, no que me conteste. Lo que le pregunté, haceme un poema, ¿no? O sea, seguí una instrucción. No me está contestando eso. Me está diciendo lo que dice acá arriba. Dice, no nos responde preguntas. Lo único que quiere hacer es completar documentos de internet, que es la información que usó para entrenarse. Entonces, esta es la forma en la que normalmente responde a nuestros pedidos, a nuestros prompts. En cambio, nosotros podemos escribir un prompt muy largo en donde mediante esta ingeniería de prompts le podemos pedir que nos resuelva cosas. En este caso, simplemente agregándole los 2 puntos. Acá hay un poema sobre pan y queso, le agregamos los 2 puntos y también va a intentar completar estos documentos de internet, pero ahora lo va a intentar hacer con lo que nosotros le pedimos, que en este caso era un poema, ¿no? Entonces, si empezamos a escribir estas conversaciones, podemos ver cómo el modelo, como es tan grande, nos aprende a contestarnos estas preguntas, ¿no? Ahora, esto no es ideal. Lo que queremos decirles es, mira, vamos a hacer un ajuste fino y en este caso tomamos de 1 a 10, ¿no? Lo que tenemos acá, pares de prompt, o sea, un input que le estamos dando al modelo y una respuesta que esperamos del modelo. De 10 a 100.000 ejemplos le damos de esto, que está escrito por humanos, son de baja cantidad pero alta calidad, ¿no? Y le damos esto como ejemplos al modelo que pueden ser para tener una conversación, por ejemplo. Y este modelo ahora se vuelve muy bueno en
en realizar las tareas que le estamos dando. En este caso podría ser escribirme un email, escribirme una receta, dame los pasos para construir una nave espacial, etc., ¿no? Lo hacemos más conversacional el modelo. Entonces, acá hay un problema, ¿no? Volvemos al caso que yo tenía. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que yo quiero un modelo muy pequeño que se comporte de la forma en la que yo quiero que se comporte, ¿no? Entonces, lo que debería hacer es, bueno, sentarme y escribir un montón de prompt respuesta, ¿no? Si yo sé las personas que van a usar este modelo, cómo le van a hablar, y bueno, después escribo como humano, escribo las respuestas que me gustaría que tengan, y lo hago 10.000 veces, y con eso tengo un modelo bastante bueno, ¿no? Y esto es lo que hizo, por ejemplo, Dolly, que es este dataset que hizo la empresa Databricks. Hicieron 15.000 ejemplos, más o menos durante un mes, por 5 personas, ¿no? O sea, agarraron a 5 empleados y le dijeron, el día de hoy no laburás más, vas a estar escribiendo todo el día, de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, vas a estar escribiendo instrucción, contexto y respuesta, ¿no? ¿Cuántas veces? 15.000 veces. Bueno, esto fue lo que hicieron. Este es el dataset que ven acá, ¿no? Le hacemos una pregunta. ¿Qué es una especie de pescado? Top o rope. Top es una especie, entonces tenemos instrucción, respuesta, ¿no? Este par de cosas que es lo que nos dice Andrej Karpathy acá. Ahora, en mi caso, por ejemplo, es posible que yo no quiera hacer esto, yo no quiera sentarme. Entonces, porque es un montón de tiempo, o necesito pagarle a alguien, o necesito X. Entonces, ¿hay alguna forma de hacer esto automáticamente? Sí. Bueno, si vemos acá, hay un método, y esto fue lo que se usó para Alpaca, se llama self-instruct, ¿no? Self-instruct lo que está haciendo es, le damos una cantidad de ejemplos, que en este caso son 175, se lo metemos en esta base de datos, digamos, en este pool de tareas, y después agarramos un modelo de lenguaje que las toma y dice, bueno, voy a tomar esto y te voy a escribir unas que suenen parecidas, ¿no? Y entonces toma estas 175 y escribe unas 52.000 instrucciones, ¿no? Esto es más o menos lo que hace. Y te lo graba acá, que es lo que tenemos. Bueno, esto fue lo que se usó para hacer el modelo Alpaca de Stanford. Ahora, si nosotros nos vamos a ver qué otras cosas se hicieron, van a ver, no me voy a meter en muchos ejemplos porque hay muchas cosas que salieron en estas últimas 3 semanas. Uno es hacer esto de reinforcement learning, pero en vez de tener human feedback, o sea, si volvemos para atrás, este es un paso, ¿no? Ajuste fino. Y el próximo paso, estos dos, son que, bueno, vamos a ver, decime si las respuestas están bien o no. Entonces se le dan estas 3 respuestas ante la misma instrucción y se vota, básicamente. Esta es la mejor, esta no es la mejor, esta es la peor. Entonces con esto lo haces muchas veces y eventualmente tenés un modelo que es muy bueno y está orientado hacia las preferencias de los usuarios. Lo que están diciendo acá es, mira, ¿por qué no le metes a una AI que también te haga esa preferencia? ¿No? Bueno, esto funciona relativamente bien y no me voy a poner en detalle, pero simplemente para que sepan. Acá también hay otro, que hay un video muy bueno que hizo Yannick Kilher, donde habla de este paper y lo tenemos acá. No me voy a meter mucho, pero simplemente para que sepan que hay otras cosas que existen. Pero volviendo para atrás, ¿qué es lo que a mí me gustaría tener? Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, tengo una página web, entonces sé cómo es el output que yo quiero que me dé el modelo, pero no sé la instrucción que quiero, ¿no? Imagínense que yo quiero que un modelo hable como determinada persona y yo tengo entrevistas de esas personas. Entonces, lo que queremos es que el modelo, tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta es la forma en la que habla esta persona, porque lo transcribimos todas las entrevistas que tuvo. Ahora, lo que no tenemos son las instrucciones que le tenemos, o sea, los tipos de preguntas que le tenemos que hacer a este modelo para que hable de esa forma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es este paper que tenemos acá, que es el que vamos a estar viendo hoy. Se llama Self-Alignment con Instruction Back Translation, ¿no? Lo que está haciendo es, va para atrás, en este caso. Lo que nos dice es, empezamos por una serie de ejemplos, que son instrucciones que alguien escribió y que hizo open source, y después tomamos un montón de unlabeled documents, que en este caso serían páginas web, y le decimos, o sea, empezamos por la respuesta, que vendría a ser las páginas web, y lo hacemos al revés. Generame las instrucciones. Ahora,
en base a esta página web o a este texto, por ejemplo, que puede ser alguien contestando una pregunta, generame el tipo de instrucción que queremos, ¿no? Y si, no sé, lo tenemos a Bielsa hablando sobre el fútbol y la filosofía del fútbol, etcétera, bueno, generamos una instrucción, ¿no? Y quizás la instrucción que se genera es qué sentimiento te genera el fútbol cuando hablamos. Bielsa es un director técnico de Argentina. Entonces, estamos partiendo de la base de documentos random que tenemos, que seleccionamos, que tienen el formato y el estilo que queremos tener como respuesta, y generamos un montón de instrucciones. Ahora, estas instrucciones que generamos, ¿cómo sabemos que son de buena calidad? Porque después eventualmente queremos entrenar un modelo que sepa tomar una instrucción y contestarnos de esa forma. ¿Cómo sabemos que estas instrucciones que se generan son de buena calidad? Y bueno, para eso hacemos un paso que acá le dicen self-curation, que es seleccionar iterativamente los mejores ejemplos que hemos generado con eso. Y ahora vamos a ver un poquito cómo funciona todo eso. Entonces nos volvemos para atrás. Tenemos este paper, se llama Self-Alignment con Instruction Back Translation. Es un paper de Meta que no sacaron ningún repositorio, así que simplemente tenemos el paper. Vamos a leer un poquito qué es lo que quieren hacer. Son básicamente dos pasos los que hacen. Uno se llama Self-Augmentation, que es este de generar las instrucciones, y el otro se llama Self-Curation, que es de todas estas instrucciones que se generaron, detectame las que son de buena calidad, quédate con esas, y las que son de mala calidad, sacalas a la mierda, ¿no? Entonces, si vemos un poquito acá cómo nos está explicando, nos dice, bueno, empezamos de grandes cantidades de data que está sin ser clasificada para crear instrucciones de alta calidad, ¿no? Datasets de alta calidad. Entonces, acá decimos, primero lo que están haciendo es, empieza con un modelo que sigue instrucciones, y ahora vamos a ver que, o casualidad, es Llama 2, y después un web corpus. Acá estamos hablando de un corpus de una página web, pero ustedes se pueden imaginar que si nosotros somos un hospital y tenemos dentro de la información del hospital, tenemos digitalizado las notas médicas o los resúmenes que tienen médicos hechos, por ejemplo, y tenemos 100.000 de esos resúmenes digitalizados, entonces eso lo usaríamos como este web corpus, y lo que generamos es la instrucción para eso. Entonces, cuando le decimos, la instrucción que se generaría sería, escribime un resumen de cuando la persona tenga estas características y qué sé yo, escribimos un resumen. Entonces, con eso lo que generamos es la habilidad de hacerle ajuste fino a un modelo, y la próxima vez a ese modelo le decimos, generamos un resumen, y nos va a generar algo muy parecido a las notas que usamos como dataset de entrada, ¿no? Que es lo que queremos hacer. De nuevo, en mi caso, lo que yo quería era un modelo muy pequeño, que quizás pueda funcionar sin una placa de video, o sea que pueda funcionar en un celular, por ejemplo, pero para eso tiene que ser muy específico las cosas que puede hacer y que sabe hacer. Y yo quería que tenga una personalidad, una persona, una target persona, ¿no? Y para eso necesitas hacer algo como esto, un ajuste fino sobre un grupo específico de instrucciones y outputs. Entonces, empezamos primero con un modelo que fue fine-tuneado, digamos, en estas instrucciones, y un web corpus. Entonces, lo que estamos haciendo es, para cada documento web, creamos una instrucción prediciendo una prompt, ¿no? Que sería correctamente contestada por una parte de ese documento, ¿no? Así que si tenemos estas notas médicas, por ejemplo, gigante, la instrucción que se genera, que se genera por este modelo, puede ser contestada por parte de esa nota médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo acá es que si quisiéramos entrenar directamente con estas prompts que generamos, ¿no? Antes, en este paso, la verdad que nos da resultados bastante pobres en sus experimentos, ¿no? Esto es una mezcla de la baja calidad de algunos de estos documentos web y también el ruido en estas instrucciones. Algunas son buenas, otras son malas. Entonces, para arreglar esto, lo que están diciendo es, mira, vamos a usar el mismo modelo que usamos para generar, o sea, no otro modelo de Llama 2, sino el mismo modelo, para curar ese self-curate, en este caso, ese set de instrucciones que se generaron, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito cómo es que hace este proceso de curación, ¿no? De los resultados. Básicamente les da un puntaje. Dice de 1 a 5,
Dale un puntaje y después dice, bueno, quédate con todos los que son de 3 para arriba. Y bueno, acá le ponen el modelo, le ponen de nombre Handback. Acá podemos ver los pasos. Tenemos el paso 1. Vamos a tener este corpus de data, que es, o sea, un corpus random, simplemente una página web, por ejemplo, o una página de Wikipedia, o un libro. Después tenemos un modelo, llama en este caso, y un dataset pequeño de pares de instrucción y respuesta. Esto es uno de esos datasets. Instrucción y respuesta, ¿no? Es un Excel, nada más. Tabular. 2 columnas. Instrucción, respuesta. Eso es lo que nos están pidiendo acá. Entonces, el primero es, vamos a hacerle un fine tuning al revés, porque no queremos. Normalmente, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos es, le damos una instrucción y el modelo predice la respuesta. Normalmente así es como funcionan estas cosas. Yo le doy estos 15.000 ejemplos y después la próxima vez que le doy una instrucción me va automáticamente a dar una respuesta, aunque no la tenga la respuesta, se la inventa. Acá lo que queremos hacer es lo opuesto, así que lo damos vuelta. Tenemos respuesta e instrucción, porque nuestro input va a ser una respuesta y lo que queremos que nos genere es una instrucción, así que damos vuelta el dataset, básicamente. Generamos este modelo, MYX, y utilizamos esta data que teníamos en un costado, que es esta data web, para generar este set de instrucciones, ¿no? Lo llamamos data aumentada, que va a ser un par de XY. X siendo siendo el pedazo de corpus, ¿no? Perdón, pedazo de corpus, y el Y, la instrucción que hemos generado. En realidad al revés, perdón. X será la instrucción e Y será el corpus. Y después lo que hacemos es este proceso de self-curation, que iterativamente está seleccionando los ejemplos de mejor calidad. Así que vamos a ver un poquito cómo funciona. Acá pueden ver, empezamos de un modelo base, llama, un pequeño set de ejemplos de instrucción output, ¿no? Una colección de documentos, ¿no? Ahora, acá pueden ver que el self-augmentation dice el modelo está funcionado con output instrucciones, o sea, lo dieron vuelta. Con eso hacen el fine tuning de este modelo y después con eso generan estas candidatos de instrucciones, ¿no? Después hacen el paso de self-curation y seleccionan los pares de alta calidad, ¿no? Ahora, esto tiene dos assumptions, ¿no? O sea, tienen dos presunciones con esto. Lo primero es que de este dataset que estamos usando como output que esperamos tener, ¿no? Por ejemplo, las notas médicas, son de altísima calidad, ¿no? O sea, lo podemos usar como generaciones de oro para algún tipo de instrucciones. Y la segunda presunción es que podemos predecir o generar instrucciones para estas respuestas de oro que queremos, ¿no? Que se puedan utilizar como ejemplos de pares de alta calidad, ¿no? Para finalmente entrenar un modelo que siga estas instrucciones. Así que volviendo, dos pasos: aumentar, self-augment, self-curate. Empezamos seed data and label data. En este caso, a ver si lo tenemos acá, que nos dice el tipo de modelo que tenemos, pero básicamente es era el de Open Assistant, lo pueden ver acá. Open Assistant es este dataset que dice, bueno, tiene instrucciones, ¿no? Me puedes escribir una pequeña introducción sobre el término monopsonio en economía. Y fíjense que acá tenemos la respuesta, monopsonio es bla, 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 bla. Entonces lo que estamos haciendo es lo damos vuelta. Tenemos esta frase que puede que haya venido de un libro, ¿no? Y nos genera automáticamente lo que tenemos acá arriba, esto. ¿Me puedes escribir una pequeña introducción? ¿No? O sea, en base a esto, o sea, tranquilamente nosotros podemos tener una biblioteca de 150 libros, se los vamos dando y el modelo mismo se va inventando las preguntas que uno quizás le haga a este modelo. O sea, aprende muchísimo de la data que le estamos dando. En este caso, el libro, por ejemplo. A ver si lo tenemos acá, donde nos está diciendo cuál es el dataset que usa. Pero bueno, lo dejamos. ¿Qué pasa? Entonces, creo que acá está. Bueno, acá está. Para la seed data están usando 3000 ejemplos del Open Assistant Dataset, que es lo que les acabo de mostrar.
Generalmente la forma en la que están escritos son así, instrucción output, pero lo están dando vuelta. Solo están sacando los de idioma inglés, pero también tiene ejemplos en español, por ejemplo, que se pueden usar. Y después está usando estos modelos, ¿no? Un modelo de 7, 33 y 65 mil millones de parámetros de Llama. O sea, esto está usando Llama, no está usando Llama 2, está usando Llama 1, perdón. Y finalmente, bueno, le pone el nombre Humpback porque debido a su relación con las espaldas de los camellos, pero también por la gran escala de las ballenas. Bueno, porque les pintó, básicamente. Entonces, usando estas cosas, es como generamos, ¿no? Si nos vamos para atrás, estamos yendo al revés, ¿no? O sea, nos dan este texto y nosotros generamos esto que tenemos acá arriba, la instrucción. Perfecto, excelente. Bueno, ¿cuántos generamos? Sí, qué sé yo, miles de ejemplos. Pero ahora tenemos que seleccionar los ejemplos que son buenos, realmente. Entonces, esta es la prompt que se usa para hacer esa evaluación. Debajo hay una instrucción de un usuario y una respuesta candidato. Evalúa si la respuesta es o no un buen ejemplo de cómo un asistente de AI debería responder a una instrucción de un usuario. Por favor, asignale un puntaje usando la siguiente escala de 5 puntos. 1 significa que la respuesta está incompleta, es muy ambigua, está fuera de tema, es controversial o no responde exactamente lo que el usuario preguntó. Y en este caso, una respuesta con un puntaje 5 significa que la respuesta es una perfecta respuesta de un asistente de inteligencia artificial. Tiene un foco muy claro en ser un asistente útil, donde la respuesta parece que está intencionalmente escrita para dirigirse directamente a la pregunta del usuario o a la instrucción sin utilizar oraciones que sean irrelevantes y bla, 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 bla. Por favor, provee un pequeño razonamiento de cómo llegaste a este puntaje y luego escribe puntaje, 2 puntos y el puntaje en sí en la última oración. Entonces acá podemos ver cómo tomamos esto como la prompt inicial, después le metemos la instrucción generada y después finalmente tenemos el output, que en este caso va a ser esto que le escribimos acá, ¿no? Entonces, después lo que dicen es, que no sé cuál es el número que usan finalmente, pero usan un número de qué consideran como respuestas de alta calidad, digamos que sea 5, o sea, solamente las instrucciones que tengan un resultado de 5 son las que consideran y con eso hacen el subset de estas instrucciones que se generaron, ¿no? Entonces, si vemos el dataset original que tenemos acá de Open Assistant, pueden ver que esto es como que tienen, uno cuando escribe instrucciones le dice, che, escribime, write, código que pueda hacer algo, ¿no? Entonces tenemos como capas de complejidad. Dame una lista de algo, ¿no? Y así es como funciona. Entonces pueden ver que hay una sobrerepresentación de escribí, dame y explícame. Cuando vemos esta data aumentada, podemos ver que la distribución ya es un poco más normal y tenemos la misma cantidad de ejemplos para escribir, dame y quiero. Quiero una receta de, quiero una recomendación, etc. Vamos a pasar directamente a los resultados, ¿no? Y vamos a ver acá. Podemos ver que este es el win rate, ¿no? Ya estamos hablando de quién gana si comparamos varios modelos uno contra el otro. ¿Quién es el que gana? Bueno. Podemos ver acá que con esta cantidad de data, Humpback en realidad le está ganando a todos los demás modelos abiertos con el mismo tamaño. ¿No? Pueden verlo acá. Está primero en base a esta cantidad de data. Yo acá les muestro, está haciendo una evaluación. Pueden ver acá, gana el 85% de las veces. Acá tienen cuál es el win rate sobre Guanaco, sobre Lima, sobre otros modelos del mismo tamaño. Pueden ver que la verdad los destroza. O sea, 83% de las veces gana Humpback, por ejemplo, con muchos menos ejemplos que usó en este dataset inicial, ¿no? Para generar las instrucciones. Y también pueden ver que funciona muy bien en estos modelos que no están destilados. ¿Qué significa esto de destilar? Bueno, acá si nos vamos a esta página de Lilian Weng, que trabaja en OpenAI, distillation es básicamente cuando agarramos un modelo muy grande y generamos un modelo más pequeño y más barato. Entonces tenemos un teacher model, un modelo maestro y un modelo estudiante. Esto tiene una assumption clave que es muy difícil de tener generalmente, que es que necesitas primero tener el teacher model para tener el student model, ¿no? Entonces si vos no tenés acceso a un modelo
mucho mejor que PT4, por ejemplo. Entonces nunca vas a poder tener el Student Model. Entonces lo que está diciendo este paper es, mira, aún sin destilarlo, los modelos no, o sea, los destilados, fíjense que la mejora es mucho menor. Pero en este caso, los no destilados, y mientras más grande sea el modelo, los resultados son aún mayores, ¿no? Entonces lo que está diciendo acá es, mira, esto es un proceso para que sin hacer nada, tu modelo sea mucho mejor que antes. Y acá podemos ver cómo se compara, ¿no? En verde está quién gana de los dos, contra Lima, contra Claude de Anthropic, contra Guanaco, contra DaVinci, ¿no? Esto es OpenAI, así que pueden ver cómo Humpback en realidad le está ganando a OpenAI, a este modelo, bastante bien. A Falcon lo destroza y bueno, podemos ver ahí un poquito cómo va. Si comparamos acá los modelos, pueden ver que está primero en casi todos los benchmarks, ¿no? Así que funciona bastante bien. Acá lo único que le fue mal, creo, es en... no, creo que le fue bien en todos, la verdad. Le ganó a todos los de Llama, le ganó a todos, ¿no? Pueden ver acá también cómo son los resultados. Creo que estaba... Si encontramos el gráfico, que era este, me lo pasé acá, pueden ver la cantidad de veces que gana, ¿no? Sin meterle ningún tipo de self-curation, o sea, cuando simplemente le metemos las generaciones que teníamos esas random, ¿viste? En la primera etapa, ¿no? Generábamos las instrucciones. En la segunda, limpiamos esas instrucciones. Si no las limpiamos, pueden ver que el modelo es este verde claro que tenemos acá y es bastante malo. Bastante malo. Si le hacemos un solo pase, ya pasamos de 51, 52 a 55. Si le hacemos un pase más de data, bueno, ya nos vamos arriba del 60. O sea, y pueden verlo acá que mientras más data tenemos, más grande todavía es esa diferencia. Cuando limpiamos el dataset, ¿no? Así que pueden ver qué importante que es este segundo paso. Y bueno, ya con eso les muestro, o sea, básicamente anda bastante bien todo esto. Acá tienen unos ejemplos que me parecieron buenos como para mostrar. En este caso, tienen el modelo base y el modelo después de hacer estas optimizaciones, ¿no? Este proceso de curación. Acá están haciendo una pregunta y en el primer modelo pueden ver cómo nos da esta respuesta, 4 millas por hora, y está mal, básicamente. Pero después de hacer este proceso, nos da la respuesta correcta, ¿no? O sea que quiere decir que entiende mucho más la información de entrada que le estamos dando, ¿no? O sea, si esto fuera un libro de física, por ejemplo, lo entendería muchísimo más. No es simplemente darle los tokens del libro de física, sino decirle, bueno, lee este libro de física y ahora hacete preguntas sobre ese libro de física. Cosa de que cuando alguien venga y te haga preguntas, vos más o menos ya sabes cómo contestarlas. Te aprendés la lógica de ese libro. Y acá también una cosa que me pareció interesante es que es muy difícil evaluar estos modelos, ¿no? Tenemos métricas, tenemos benchmarks técnicos, pero es difícil saber si esos benchmarks, primero, son útiles para todos, porque Falcon, por ejemplo, puede que no dé muy bien en esos benchmarks, pero en realidad cuando uno habla, es un modelo que funciona bastante bien, la verdad. Eso porque habló con un montón de data. Así que una cosa que es importante también es, por eso es que se habla de este win rate, el ratio de que el modelo le gana a otro, porque eso quiere decir que hay un humano detrás que fue el que seleccionó entre dos respuestas. Y es lo que tenemos acá. Se hace una pregunta, esto se le pone a través de un servicio que se llama Mechanical Turk, básicamente, que son un montón de personas que se loguean y cliquean y después le dan plata. Pero acá básicamente le damos una pregunta y le damos dos respuestas, A y B. Y le decimos a una persona, bueno, seleccioname qué respuesta te parece que es la mejor de las dos. La A es mucho mejor, seleccionamos acá. La B es mucho mejor, o ninguna de las dos, la verdad, es mucho mejor. Y después explica por qué te parece que una es mejor que la otra. Esto, obviamente, todo esto después va a otro dataset que no lo comparten, esta gente de Meta, y eso lo usan para eventualmente generar algún tipo de evaluador automático, ¿no? De estas cosas. Pero esto nos da una idea de básicamente cómo se evalúan y se generan estas cosas, estos modelos, ¿no? Lo que tenemos acá. Así que acá pueden ver una respuesta, también me pareció muy interesante. Dice, provéeme una explicación detallada paso a paso de los pasos que se requieren para construir el siguiente proyecto. Un modelo, o sea, un motor de vapor usando una lata de cerveza vacía. No,
Pueden ver cómo cuando hicimos este proceso de entrenamiento y de ajuste fino, la respuesta que nos da, la verdad que está bastante interesante. No me la voy a poner a leer, pero es interesante, se los dejo acá. Como siempre, todos los links van en la descripción del video. Así que, bueno, con eso espero que les resulte interesante. Yo estoy queriendo hacer un modelo muy pequeño, muy optimizado, y la verdad que pensando en cómo generar esta data sin volverme loco, encontré estos papers y me parecieron buenos y los quería compartir acá con ustedes. Así que espero que les resulte interesante. Cualquier pregunta déjenla en los comentarios y lo vamos charlando en los próximos videos. Les mando un abrazo gigante. Chau, chau.